Muy bien, muy bien. Pues de veras que, pues bienvenidas a todas. Estamos todos muy contentos de estar por acá en estos días ya decembrinos. Y déjenme ver acá, perdón un segundo. No sé en qué momento le cerré esto. Y miren, a ver, me confirman si está la... Se está Sí, viendo se ya, ve, sí. Se ve, Ah, se se ve. bueno, ve. pues aquí está esta idea. Y bueno, antes que nada, nada más muy brevemente, estábamos charlando, como a veces nos encontramos de vez en cuando en el chat, y compartíamos por allí la idea de qué rico sería poder compartir, aprovechando que estamos de lejos, lo que estamos viviendo actualmente. Había un poco algunas reflexiones, como por ejemplo el tema de todo lo que está pasando en Argentina con Milei, ¿no? Y acá ahorita en México toda la efervescencia que hay y más con todas estas declaraciones que está haciendo Trump y la preocupación que de pronto se cierne sobre todos nosotros y decíamos, bueno, ¿qué más que saber de viva voz qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? A mí en lo personal les quisiera compartir una experiencia que también como un proyecto que me llegó por el lado del Sagrado Corazón, hay una como foro que se está abriendo cada mes que se llama Ruta Migratoria. Entonces, lo están transmitiendo desde diferentes lugares. La primera sesión fue me parece que desde Venezuela, la segunda desde Haití, la tercera desde Brasil y la cuarta desde Ecuador. Y ahí lo que pasa es que quienes están hablando son las personas que directamente trabajan con los migrantes en diferentes roles, desde la religión, desde la organización social, no ha tocado mucho desde el gobierno, pero se conecta gente de diferentes lugares de América Latina. Entonces, podíamos estar escuchando el testimonio de una trabajadora social que está apoyando a los migrantes que salen desde Venezuela o desde Haití, y por acá conectada una compañera de Oaxaca que tiene un albergue donde reciben inmigrantes y están diciendo qué es lo que están viviendo desde acá. Entonces fue como muy bonito poder saber un poco qué está pasando entre nuestros países, no de parte de los periodistas, ni de parte de los estrictamente académicos, ni de parte de los políticos, sino de parte de un poco de las redes, ¿no? Y de nosotros, que estamos de alguna forma vinculados a través de proyectos, en este caso, pues vinculados a lo católico, ¿no? Y a la congregación. Entonces, es un ambiente muy bonito y un poco también por eso decíamos, bueno, ¿qué más que escucharnos entre nosotros hablar de cómo estamos viviendo a las coyunturas que estamos enfrentando en cada uno de nuestros países? Estamos algo, por lo menos México está bastante retirado en kilómetros, decimos demasiado cerca de Estados Unidos y tal vez demasiado lejos de otros lugares, y creemos que podría ser un buen espacio. Entonces, esa es la idea, compartir, y acá viene un poco la dinámica que quisiéramos proponer. Por una parte, bueno, ahorita nos presentamos un poco más, pero vamos a tener un espacio para compartir estas láminas que nos compartieron las compañeras sobre datos básicos, estadísticos y algunas cosas más de Argentina, de Montevideo y de México, y unas preguntas que proponemos como para tratar de ir ambientando, ¿no? Entonces, la idea sería esa. Ahorita les presento bien esas preguntas. Y bueno, pues si queremos presentarnos un poquito ahorita, ¿quiénes somos los que estamos aquí? Bueno, ahí si quieren empiezo. Yo soy Silvia, estoy trabajando desde que inició la especialización a distancia del Sagrado Corazón como tutora docente, así que animando un poco la participación de quienes se inscriben en cada corte. Soy trabajadora social, educadora popular, militante feminista, pero también me reconozco en eso, y bueno, Ándale. y ferviente trabajadora en las organizaciones sociales del territorio, así que esa es como mi experiencia, digamos. Y estoy conectada con el grupo y el equipo del Sagrado Corazón desde hace muchos años, porque ¿Ah, inicié sí? haciendo la especialización. Ah, Y bueno, después me fui quedando como voluntaria, me fui quedando como ayudante y bueno, en el presencial y bueno, cuando salió el virtual, aquí estoy. La verdad, encantada de conocer tantas experiencias y de acompañar a cada uno de los educadores en la especialización hasta el final, que es cuando empiezan a presentar y a sacarle un poco punta y a mostrar el proceso de sus experiencias, que siempre es muy rico escuchar esos aprendizajes. Así que bueno, y muy contenta de
de poder hacer este conversatorio entre nosotros para sentir y pensar qué nos está pasando Eso, como América muchísimas Grande. gracias. Ay, muchas gracias, Silvia. ¿Quién más que se anima por acá? No sé a ver quién quedó. Bueno, me presento. Soy Andrea, soy profe de geografía acá en Uruguay. Trabajo en diversos colegios, uno de ellos es el Sagrado Corazón. Y bueno, nada, ahora estoy participando del postítulo. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Andy, ¿eh? Desde Montevideo, ¿verdad? Sí, capital, Montevideo. Muy bien, muy bien. Por acá, ¿quién más? Silvia, Eugenia, Gaby. Voy yo si quieren. Sí, Soy Euge. Ay, Gaby, no, voy también y te... seguís. Dale. Soy Euge, soy parte también del equipo de la especialización a distancia. Eh, Trabajo también en algunas de las escuelas del Sagrado Corazón de acá de Almagro y Villa Jardín, en diferentes experiencias, acompañando adolescentes, acompañando educadores. También soy trabajadora social y desde ahí también tratando de construir desde la educación popular, ¿no? Eh, Así que, y hace bastantes años también que soy parte del recorrido y sentimos en algún punto este ser parte, a veces como un legado también, ¿no? De velar, cuidar, acompañar, generar eh, sentidos desde esta perspectiva, desde esta concepción educativa. Padrísimo. Acá decimos padrísimo. Ujú. Bueno, Gaby, Silvia. Sí, bueno, mi nombre es Gabriela Romano, soy estudiante ahora de la especialización y bueno, siempre me entusiasmó, también soy egresada, soy psicopedagoga también de la Casa del Sagrado Corazón, así que bueno, fue como mi primer carrera que me alojó y siempre como comentaban, conocía, ¿no? Toda la impronta que tiene Sagrado, tengo muchas compañeras también en Villa Jardín, conocí el voluntariado y bueno, y cuando se abrió la corte de manera virtual, bueno, me animé a realizarlo, ¿no? Porque la verdad que lamentablemente se dificulta a veces las cursadas presenciales, más el trabajar. Y últimamente, bueno, estuve trabajando en escuelas parroquiales en Capital Federal, puntualmente, y ese es mi recorrido hasta ahora. Ah, muy bien, Ujú. muchísimas gracias, Gaby. ¿Tú de dónde estás, perdón? En Buenos Aires, Capital Federal. En la Mera Capital. Ok, muy bien. Bueno, creo que quedo yo, Ah, ¿no? sí. Perdón primero, perdón. Bueno, mi nombre es Silvia, yo soy profe de educación física en nivel medio, trabajo en un colegio, es público de gestión privada, de una congregación de religiosas y trabajé también en otro colegio que este año renuncié porque, bueno, en este colegio en el que estoy tenemos nivel superior, entonces doy nivel medio y nivel superior y, bueno, un poquito le entré en la especialización porque la definición de nuestro profesorado es educación popular en contextos formales, ¿no? Hacer nuestra orientación. Y este año me tomé unas cátedras afines a esto porque acompañaba un proyecto y bueno, un poquito para estar más capacitada todavía. Ya. Ah, qué suave, muy bien. Pues me presento también, me llamo Gonzalo Zavala, estoy desde Guadalajara, en Jalisco, que es como la parte central del país, pero hacia la costa del Pacífico. Bueno, no me queda tan cerca de la costa, son como 5 horas a Puerto Vallarta, que es la playa más cercana. Bueno, yo tengo una formación variada, siempre fui muy inquieto y no sabía qué estudiar, me gustaban muchas cosas, pero al final del día siempre estuve en la educación. Estudié comunicación, me trajo también el psicoanálisis, la educación, el desarrollo comunitario, la sociología. Pero desde que salí de la carrera, empecé a dar clases y después ya como que fui profesionalizándome en ello. Y actualmente colaboro en la provincia de Sagrado Corazón, México, en un área que se creó en el 2019 de investigación e innovación educativa. Y desde ahí, junto con mi directora, que se llama Gaby, y una compañera que es bibliotecaria, que se llama Clarisa, ella en Linares, en diferentes lugares de la República, estamos trabajando todos a distancia y así hacemos como
Desarrollamos cosas, organizamos espacios, encuentros, conversatorios. Ahora vamos a organizar un congreso para el 2026, pero como para aportar elementos que dinamicen a las obras apostólicas, ¿no? Que tenemos acá en México 6 colegios, uno en Chihuahua que es para población de niños tarahumaras, ese es como una escuela albergue. También tenemos 5 colegios para, digamos, niveles clases media, media alta en diferentes lugares del país. Y hay 6 obras, no, 4, 5, 6, 7 obras de educación popular que trabajan fuera de escuelas, trabajan en barrios, en comunidades, en ladrilleras, en la costa de Guerrero, en la zona brava de Guerrero, en Puebla, en fin, en varios lugares. Entonces, como que hay las dos vertientes, pero no es la escuela, excepto el caso de los tarahumaras, en realidad cuando es colegio es más elitista y el trabajo de educación popular sería más el que se hace desde los contextos comunitarios, aunque desde luego ahora hay que plantearse que se puede hacer trabajo de este otro tipo en el colegio de educación formal, aún para otros estratos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Y aquí estamos y pues muy contentos de estar participando en esta especialidad que yo la estoy disfrutando. Al principio muy tenso, ahora mucho más a gusto. Sí, y de verdad que me está gustando y me siento muy a gusto entre ustedes. Yo creo que no había disfrutado tanto, a pesar de que estamos lejos, ¿no? Pero aunque sea por desde las lecturas, las actividades, las cosas, yo creo que lo último que disfruté tanto fue cuando estudié psicoanálisis. Yo creo que esto es más lo mío. Entonces, bueno, Ujú. pues me da mucho gusto. Bueno, pues es como las presentaciones que teníamos por aquí pendientes, no falta nadie, ¿verdad? No. Y entonces, a ver qué les parece la propuesta, porque por ahí nos sugería Silvia, hay que buscar como dar un contexto. Y entonces preparamos algunas diapositivas con información básica sobre los países. Y para no hacer una lectura que puede resultar cansada, mejor que les parece, se las proponemos por el Zoom, por el chat. Y nos damos, si les parece bien, unos 15 minutos para leerlas, para tomar nota de qué nos gustaría preguntar o decir. Y hay unas preguntas que esas sí me quisiera detener en ellas un momento. Ahorita se las voy a proyectar. Am, Miren, las láminas son estas, hay indicadores parecidos, otros no tanto, más o menos se pueden hacer comparaciones. Ay, a veces no me obedece esta cosa cuando espérenme. ¿Se ven las diapositivas? Sí. ¿Sí? Ahora déjenme ver si me deja ampliarlo sin quitarme. Allá. Aquí está la de Uruguay, por ejemplo, es una lámina. Aquí está de Argentina, son creo que 3 o 4 láminas. Aquí están las de México, son 2. Y bueno, pero aquí vienen unas preguntas que quizás podrían ayudarnos. No es que tengamos que responderlas, no nada más es como para a lo mejor inspirarnos un poquito, ¿no? La primera pregunta es, bueno, de cara al anhelo de construir un mundo más justo, pacífico y cuidadoso de la integridad de la creación, ¿cómo describirías la coyuntura actual de tu país? ¿Cómo describirías la coyuntura educativa? ¿Y cómo estás viviendo estas realidades en tu contexto inmediato? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Esas son las preguntas que van a encontrar al final. Luego por acá hay una diapositiva que habla un poco para hacer algunas anotaciones al cierre, pero bueno, esa no tiene mucho caso ahorita. Esa es la idea, ¿les parece bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, ¿Ok? 15 sí, minutos sí, son suficientes. sí, por Bueno, supuesto. entonces déjenme ver que no voy a meter la pata por aquí. A ver, a ver aquí el mensaje. Nam, 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 nam. ¿Cómo es que? File, aquí. Mi computadora. Esta cosa no me deja adjuntar archivos y los tengo abiertos. A ver. A ver, se supone que ya las subí. Si me quieren confirmar y si las pueden abrir y que son las que les mostré. Si llegaron, ya las abrí, te digo.
son las correctas. Perfecto, entonces son 5:30. Si les parece bien, a las 5:45 nos vemos de vuelta. Voy a dejar de grabar y voy a quitar la cámara, ¿sale? Ok, Bueno, Ok. muy bien. Vale, pues. Ahí está. Muy bien, muy bien. Pues a ver qué les parece, qué se nos antoja compartir ahora. ¿Cuál es tu primera impresión de las diapositivas? em, es que me pasó que cuando leía las de Argentina, como es tan regional, me di cuenta que hay pila de cosas. Yo traté de sintetizar todo en una misma lámina, ¿no? Y hay un montón de cosas que son muy compartidas, ¿no? Pensaba en esto de la búsqueda de detenidos desaparecidos, ahora que, que lo leo digo, podría haber mencionado como algo que está bueno, porque el, ahora me había anotado como algunas cosas como para mencionarles. El equipo argentino de antropología es uno de los que apoya las búsquedas de detenidos desaparecidos en Uruguay. Y creo que sí, creo que fue en julio, que fue el último hallazgo de restos de detenidos desaparecidos en dictadura. Y nada, me parece que también hay mucha unión ahí en el trabajo entre Argentina y Uruguay por ese tipo de cosas que también es valorable y me parece que está bueno destacar. Ujú. Como fue como algo que dije, esto lo tendría que haber dicho, porque lo leí ahí y me parece que está bueno. Sí, lamentablemente compartimos esa historia negra de muchos Sí, argentinos secuestrados en Paraguay y viceversa, ¿no? Como tenemos el pase del río cerquita. Lo que sí yo quise poner ahí es que, bueno, dentro de todo lo que la crisis social, económica, cultural que estamos viviendo, creo que esa es una bandera que no, que en Argentina no se suelta, que es la de la memoria y la verdad y la justicia, y que siguen los crímenes de lesa humanidad siendo procesados. Hay un montón de personas en proceso de ser juzgadas, pese a sí, que este gobierno también está impulsando tratar de disminuir las penas y esto, ¿no? Como que es un gobierno de derecha que también va por ello. No tan fuertemente porque creo que lo lidera más la vicepresidenta que tenemos, pero que no está dentro de la agenda de Milei esto ahora, pero sí de la presidenta, y eso como que genera mucha tensión y todavía entonces no puede ella hacer lo que quiere, pero una cantidad de diputados de la Libertad Avanza fueron a visitar a los presos a la cárcel, digamos, como si fueran viejitos que necesitan que los ayudemos. Fue sí. bastante controvertida esa noticia, esa última noticia. Y bueno, y Yo, por supuesto las madres de Plaza de Mayo, para nosotros que las conoce el mundo entero, son nuestra fuente de inspiración y de guía. Esas mujeres que se cargaron al hombro la búsqueda de todos los desaparecidos de Argentina, ¿no? Hijos, nietos, que van ahora siendo muy viejitas y que se van muriendo, pero que han dejado como una suerte de Una huella. legado en hijos y en toda la población, pero sobre todo muchos militantes trabajando muy fuerte por eso. Y sí, fíjense acá, Organismos. está muy salado, sí. por, En por- Uruguay por- pasa exactamente lo mismo. Hay los que están, serían presos, porque son muy viejitos, les concedieron la prisión domiciliaria, como si tuvieran Mm, ciertos privilegios. Entonces hay mucho de esto del que no dicen o no hablan, y bueno, y se siguen buscando. En el gobierno, en este gobierno no, pero en los gobiernos anteriores, sí se impulsó y se empezó a profundizar mucho en la búsqueda en batallones, en militares y demás. Eso es algo que la fuerza del movimiento social impulsa, y por más de que este gobierno que tiene otra visión totalmente distinta, es tanta la presión que aún así se pudo continuar trabajando en no dejar o no soltar esa búsqueda, ¿no? Y que es tal cual lo que dice Silvia, es demasiado fuerte. Ves las imágenes y te atraviesa. Me pasa particularmente que la mamá de un amigo muy cercano falleció hace poco, y te atraviesa tanto porque es una persona que falleció sin saber dónde está su hermano, y al final los que quedan son los que nos embanderamos por esto. Hay que seguir y esto tiene que salir, se tiene que encontrar, ¿no? Para esa paz, esas familias o esa búsqueda, te Ahí atraviesa. yo miraba, perdón, en la filmina tuya, Gonzalo, que sí, también sí, hay una parte donde se habla mucho de otro tipo de desapariciones y asesinatos por a través de los carteles, claro. ¿no? Como que
México tiene ese tema que también, digamos, acá en algún momento alguna idea de cartelización se habla, pero para nosotros eso es como muy lejano, ¿no? Cuando uno lee lo que existe. Sí. Pero pensando en esto, bueno, si hablamos como de violencia política de Estado, también tenemos Ujú. memorias dolorosas. Desde luego está una marca que dejó el 68, la matanza de estudiantes en Tlatelolco por parte del ejército. Eso quedó como una marca tan fuerte que muchas veces los analistas o la gente, cuando hay manifestaciones que llegan a ser algo violentas o destructivas, sobre todo en el Zócalo de la Ciudad de México y los alrededores, dicen, ¿por qué no interviene la policía? ¿Por qué no? Y pareciera que es tal como que la marca quedó sobre lo terrible que fue eso, que el gobierno se abstiene. Bueno, aparte de que no ha habido una dictadura como tal militar acá, pues desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero realmente el gobierno civil se abstiene de ese tipo de intervenciones abiertas en contra de la población. Sin embargo, obviamente que sí está el Estado implicado en cuestiones de violencia y el caso que ustedes recordarán más recientemente es el de Yotzinapa, ¿no? Donde parece ver El de que Yucatán. Ujú. gobiernos municipales, policía, ejército, se unieron en esta matanza de 43 estudiantes y tenemos esta misma situación que ustedes nos dicen, ¿no? Que pasa un gobierno, pasa el otro. En su momento, Peña Nieto fue el que se explotó el problema, vino AMLO y prometió que iba a resolverlo, pasó todo el sexenio, ahora le pasó la estafeta a Claudia Sheinbaum y también ella se comprometió que algo va a hacer, pero pues está ahí, se van cargando los muertos, ¿no? Pero pareciera que esta violencia como política del Estado no tiene esas magnitudes, sin embargo, efectivamente, por el lado del crimen organizado es terrible, ¿no? Sí. Ujú. Y me acuerdo mucho de una cosa que nos dejaron ahorita que decían esta situación de cómo pasar de generación en generación la memoria de la gente que ha muerto. No me acuerdo en cuál clase, si fue la tuya, Silvia, o de Hernán, no recuerdo, nos pasaron un video de un testimonio precioso, precioso sobre cómo se van transmitiendo las historias. ¿Fue en tu Puede clase, ser en Silvia? Saso. No, no, me Pues parece que fue con Hernán. sí, Ujú. sí, sí, precioso, ¿no? De un grupo que se entrena prácticamente para ser el receptorio de la memoria de otras generaciones y poderlo ir transmitiendo. Hermosísimo. Perdón, adelante. ¿Qué más se les vino a la cabeza cuando estaban viendo todo esto? ¿Qué les gustaría decir? Yo digo, para sumar otra cosa, me da la sensación de que cuando miramos los números, eh, hay algunas cosas que compartimos. Me parece que la cuestión de la educación, hay como un número de inclusión educativa en todos los niveles y después empezamos a desgranar un poquito y empiezan a haber algunas dificultades sobre la terminalidad, la continuidad, ¿no? De la trayectoria educativa discontinua o difícil, pero me parece que hemos logrado en América tener como la escuela pública o la educación como una bandera también muy fuerte y que pese a Ujú, que tipo de Estado la educación es una bandera. La discusión me parece ahí está dada si es pública, si es gratuita, que es la discusión que ahora también acá en Argentina se está dando, o que en otros países como en Chile hubo bastante, ¿no? Como discusión sobre la gratuidad de la educación. Eh, por ahí van la discusión. Lo que no se discute es que la educación es es una bandera, que es un derecho que tiene, que bueno, y después habrá que ver cómo se accede a ella, pero eso me pareció, no sé si comparten, pero me pareció que estábamos en esa sintonía con las diferencias que tienen algunas cuestiones más de grupos como pueblos originarios, otros sectores como de la población a los que no acceden ya por algunas otras cuestiones que tienen que ver con distribuciones, cultura, no sé. En Argentina los pueblos originarios, la verdad es que no están tan visibilizados, pese a que son muchos y por estar muy alejados, muy en las provincias. eh, y y como en toda América creo que creo que más en el sur tenemos como una deuda grande, como de una negación de la cultura originaria, lamentablemente en la cultura no hegemónica. O sea, como que parecen ser a veces sectores que no tienen que ver con nuestra nación, ¿no? Ellos hablan de su nación, sobre todo los mapuches, pero bueno, están muy empobrecidos y con una seria, enorme discusión por los recursos naturales, por los territorios. claro. Acá muy fuerte, en este momento muy, muy fuerte la discusión por los recursos naturales. Sí, 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 sí. Incluso ahora en esta época, en este tiempo, en este gobierno que tenemos,
Eh, fue noticia de estos últimos 2, 3 días que se derogó la ley de emergencia territorial indígena. Tal cual. Digo, Ujú. más allá del lugar que ocupan o que ocuparon en nuestra historia, con algunos momentos en los que sí hubo políticas que acompañaron más la realidad de los pueblos originarios, como esta que protegía los territorios originarios o de las comunidades originarias. Ahora, en este tiempo se está derogando esa ley. Ujú. Eh, Qué barbaridad. es noticia, la acaban de derogar hace 2 o 3 días. Fua. Sí, ahí Noticia de está este tiempo. circulando, está circulando algo para firmar, porque en realidad eso es ir por los recursos naturales, porque toda esa derogación tiene que ver con la venta de las tierras La y libre empresa. Sí, negocios inmobiliarios, ¿no? Qué sí, que terrible. habilita el desalojo, ¿no? Entonces también y habilita violencias, habilita como... mm, Allá en Acá en Uruguay es más o Uruguay menos lo no, mismo. Ajá. en realidad no hay presencia de población indígena casi, porque los mataron con el periodo ¿cómo es? En el 1830 cuando se vino Rivera y hizo un exterminio. La cuestión es que hay una pequeña comunidad yo lo puse ahí como CONACHA, que es el Consejo de la Nación Charrúa, que es un grupo muy minoritario de gente que lo que busca es que el gobierno, además de tener una participación y demás en decisiones, que sean reconocidos como población indígena, ¿no? Que en realidad empieza esto de, bueno, nos empezamos a mezclar mucho con que somos un país de inmigrantes, porque son muchos españoles, italianos y demás, entonces termina siendo como muy, muy reducida. Tengo un amigo que también es profe de geografía que está banderado con esto bueno, de empezar a visibilizar y a mostrar mucho más lo que la comunidad de la nación charrúa tiene y en ese proceso están, pero en realidad ni siquiera hay datos de la población indígena porque en realidad son gente que tienen sus antepasados algún dejo indígena, de Chanada, Charrúa y demás. Entonces es como muy complejo la situación acá. Acá de Sí, acá en forma. Argentina, perdón, acá en No, Argentina en el adelante. último censo se incluyó, por ejemplo, la pregunta de si uno se reconocía con descendencia afroamericana Ujú. y si tenía alguna descendencia de pueblo originario, que se incluyó en el censo y me pareció bastante interesante porque es como la visibilización de nuestra propia historia, ¿no? Porque esto que cuenta Andrea también, desde el relato hegemónico es venimos de Sí. Europa, ¿no? Y Ujú. bueno, como reconocer que también tenemos otras descendencias y que somos parte de los pueblos originarios y esa pregunta, que bueno, que le falta camino, digamos, Sí, tal pero cual. bueno, el último censo estuvo presente. Nosotros el último censo que tenemos formal es el 2011, o sea, hace un montón, y en esa época no se Un preguntaban montón. ese tipo de cosas. El año pasado se hizo un censo cuyos datos aún no están del todo arrojados, pero sí se preguntó esto de, bueno, si habían comunidades indígenas, o sea, identificadas como eh, indígena, afroamericano y demás. Yo lo que les podría decir acá de México, bueno, que las demandas de las comunidades indígenas estuvo muy presente en la Revolución Mexicana, Ujú. y además retomada fuertemente como parte de la ideología del nuevo Estado que se creó a partir de la Revolución Mexicana, al menos de forma, ¿no? Y fue siempre un motivo como, desde el discurso, de mucho orgullo este pasado prehispánico, y se invirtió mucho dinero en eso, en museos y todo lo que hizo el Instituto Nacional Indigenista. Sin embargo, pareciera que los mexicanos tenemos como una doble moral al respecto, porque por una parte hay esa sensación de grandeza por ser herederos de esa cultura y al mismo tiempo un desprecio real hacia el indígena real que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, por ahí hay una situación no resuelta. Y también diría que en nuestra calidad de mestizos tenemos como una cierta, bueno, si ustedes alguna vez leyeron este libro de, ¿cómo se llama? Creo que se llama El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, Mm. pero habla un poco también del estigma del mestizo, que también acaba sintiéndose menos, aunque somos mayoría y diríamos somos el grueso de la población del país, por no acabar de ser europeos, ni tampoco indígenas, ni tenemos la grandeza de la herencia indígena, ni tampoco tenemos el nivel de vida de los europeos, entonces estamos como en una situación extraña, ¿no?
a pesar de ser mayoría. Entonces hay cosas no resueltas con respecto y hay mucho racismo. Se hizo una encuesta en el 2020 y se ha hecho en varias ocasiones en donde se le pide se nos pide que y reconozcamos en unas cintas de colores qué tono de nuestra piel corresponde Mm, al de la cinta, ¿no? Entonces cada quien mm, dice qué tono es y a partir de eso hace una extrapolación estadística de los niveles de ingresos con el color de la piel y definitivamente que hay una correlación positiva entre que a más morenés, menos ingresos. po- Y luego claro. está el tema de la población afroamericana, afrodescendiente, que está muy fuerte, sobre todo en las costas. Todos los esclavos que se trajeron, pues los españoles de África para de alguna manera poder sacar las cosechas de caña y de algodón y todo esto que sin embargo, y son muchos, pero eso como que no está en nuestra mente tanto de cuántos son, pero deben ser mucho más. Son más de 7 millones de indígenas en México, 7 millones de 66 lenguas diferentes. No sabría decir cuántos podrían ser considerados descendientes de afroamericanos, pero sí es un tema, al menos yo lo que podría decir es que en México es un tema vigoroso. No, aun cuando sean una minoría y aun, a pesar de que ya está doble moral, sigue siendo una causa fuerte, está presente en el imaginario colectivo. Tan es así que ustedes recordarán que cuando sube AMLO al poder en la presidencia, en una ceremonia pública delante de la Plaza Mayor, fue investido y recibió el bastón de mando de los indígenas. O sea, sí es una Mm, cuestión que tiene muchas, y bueno, con la cuestión de los zapatistas en Chiapas, que también mm. abrigó esta causa, sigue estando muy presente. Entonces, digamos que tal vez numéricamente la población no se corresponde, o sea, pero la importancia es mucho mayor, aparentemente, de la que tiene en función del número. Mira qué interesante. Y ahí tenemos este colegio nuestro en la sierra, en Chihuahua, que recoge niños tarahumaras, no que los saquen de las poblaciones originarias, sino que están indigentes en las calles. Y los recogen ahí y les dan, es un proyecto precioso, hermoso, con muchos recursos, que ahí tienen hasta las primarias, secundaria y en preparatoria ya empiezan a salir. Ujú. Y yo creo que ahí también podemos hablar un poquito de la cuestión migratoria, ¿no? Porque, bueno, no sé Ujú. tanto en Uruguay, pero en México, bueno, tiene una cuestión más de o va hacia el norte o por lo que yo estuve leyendo acá, ¿no? De migración. Nosotros recibimos mucha población migratoria de los países limítrofes, por supuesto. Paraguay es casi el país que más migrantes está aportando en esta última década. Pero después tenemos también de otras comunidades cercanas como Chile, como Perú, Uruguay y Venezuela también, que bueno, como está siendo un país como con dificultades políticas, está viniendo gente, pero realmente se nota la población paraguaya, sobre todo en el NEA, en el NOA y la capital federal, que en este último tiempo ha llegado a Argentina. Y eso también habilita esto que decís vos, ¿no? Discriminación, racismo. Y está en este momento muy, pero muy fogoneado por el Estado Nacional, queriendo estigmatizar y expulsar y, bueno, y endilgarle a los inmigrantes los padecimientos de no conseguir turno, de no tener lugar en la escuela, de perder el trabajo como la causa de los males de algunos argentinos, ¿no? De los sectores más empobrecidos. Así que son una comunidad, como vos decís, también muy pujante, porque la comunidad paraguaya es una comunidad que viene con mucha organización, son constructores, o sea, en la comunidad en la que yo vivo en una comunidad en Moreno, que es un distrito grande y que tiene una cantidad de migrantes en este último tiempo de la comunidad paraguaya enorme, en tomas de tierra, este, generalmente vienen familias y familias, se va agrandando el territorio por tomas de tierras de comunidad paraguaya y se arman los barrios con una rapidez que bueno, que después el Estado municipal tiene que salir a responder y a poner los servicios porque no queda otra, porque construyen, se organizan, construyen. Es impresionante, la verdad que son una comunidad muy, muy interesante. Están como cambiando se cambia el idioma hasta en el transporte público. Nosotros tenemos el transporte público desde el colectivo, uno sube al colectivo hoy en la zona donde yo vivo y están hablando en guaraní. Fíjate, Como Ah, que una cosa, como que, sí, de bueno, más eso. es impresionante eso que nos pasa como otra lengua en el medio de la cotidianeidad nuestra, que estaba presente pero que ahora ya es parte del cotidiano, ¿no?
Yo tengo una pregunta porque, por ejemplo, yo he escuchado mucho de Uruguay, Andy, Ujú. pues que realmente con relación a las realidades en nuestros demás países latinoamericanos es como una economía y una estabilidad institucional fuera de serie, un nivel de vida mejor, pero ¿cómo se vive desde Uruguay eso? ¿Así lo viven ustedes? ¿Tú Somos cómo lo sientes? raros. Voy a agregar a lo que decía Silvia que va de la mano con eso. Esto de los migrantes, yo no puse datos porque en realidad quería tratar de poner actuales y nada, como que el último censo no arrojó mucha cosa, entonces está. Pero sí les puedo dar de data que en el, en los, ul- en, a ver, en el gobierno del 2010, 2015, sí, creo que el gobierno de Mujica y el siguiente que fue de Tabaré Vázquez, se impulsó como políticas facilitarle la documentación a las personas migrantes de países caribeños para el ingreso al mercado laboral. Es decir, podían tener una documentación uruguaya para después poder obtener trabajo. Uruguay es un país que tiene una población bastante envejecida, entonces eso hace que haya mucha población en calidad de dependencia. Es decir, hay muy poca gente económicamente activa, por así decirlo. Ajá. Entonces se mueve, necesitamos que vengan migrantes, por así decirlo, entonces por eso se impulsaron estas políticas durante esos gobiernos para que viniera gente bueno, a poder mover la economía, ¿no? En esto de, bueno, de que la llegada de los migrantes. Entonces se le abrió mucho las puertas al punto de lo que decía Silvia, esto de ya es parte de nuestra cotidianidad, las costumbres o hasta lo alimenticio, que en Argentina también se vive, de, no sé, comer arepas, tequeños, un montón de mercados que son culturalmente otros lugares que se empezaron como a amalgamar en la sociedad uruguaya, ¿no? Y eso es algo que ya en los últimos 10 años por lo menos, empezó a crecer un montón. Entonces, como país, nos sirvió un montón. Seguimos todavía con una complicación en el tema de la cantidad de gente bueno, que es jubilado, que es mayor, e incluso en las últimas elecciones intentó impulsar eliminar como una forma, lo que se llama, Marian, acá le decimos la SAFAP, que es como una empresa privada que mueve los ahorros de los jubilados, por así decirte, y todos estamos obligados a los que trabajamos a aportarle a esta empresa privada que después con ese dinero lo invierte en otras cosas que no están buenas. Y en realidad Uruguay tiene un sistema previsional que es público y debería de poder gestionar eso. Lo que pasó fue que hubo un montón de desinformación, la gente no votó eso, no salió, entonces tampoco la edad jubilatoria se va a mover mucho. Es más, están tratando de que aumentarla, entonces no sé si me voy a jubilar en algún momento. Y eso es como, es un montón de aristas que complican toda la situación actual, ¿no? Ahora, si vos me preguntás por qué está bueno, me parece que es o sea, estos datos que mucha gente de afuera lo ve como algo muy positivo, yo creo que es porque somos muy poquitos. Y a veces Ah, organizarnos en la población me parece a mí, esto es una percepción personal, que termina siendo esto de que las gestiones o las cosas puedan salir de otro lugar o los movimientos sociales se den de otro lugar. Entonces creo que es por ahí. Después no sé por qué. Otras cosas no sabría decirte por qué hay esa mirada desde afuera. Sí, sé que no es fácil, es un país muy caro para mí personalmente y para un grupo de gente con la que convivo y con la que cotidianamente hablamos, es complejo estabilizarse. Mucha gente logra una carrera terciaria y se va del país. Entonces eso también es una complicación. Hay mucha, lo que sería la fuga de cerebros. Entonces es como que tengo un montón de gente conocida que no tiene un mercado laboral para ellos y nada, consiguen en otro país, sea en Argentina o en Europa. Entonces es como, también eso es una complicación para la persona que estudia y se forma. Entonces es como que hay un montón de cosas que se escapan a tal, poder sostenerlo. Entonces también son como un montón de cosas, me parece. Y ta. Y no sé si contesté tu pregunta. sí, Es sí, muy sí, algo complejo pues. decirte cómo vivimos. Es más complejo de lo que parece desde fuera, Sí, sí, es ¿verdad? mucho más Ujú. complejo. Y no sé si tengo la respuesta tampoco. Me parece que también hay una idealización que después, porque sé por amigos que tengo que son migrantes, que fue re difícil, más allá de que hubieron facilidades para la documentación, involucrarse en un mercado laboral. Hay mucha gente tengo una amiga que se dedica
a otra cosa fuera del oficio que tuvo, porque ella no pudo homologar el título porque el país del origen no le facilitó la documentación. Hay como muchas trabas legales que a las personas que emigran también les es más difícil como establecerse, ¿no? Y es como que sí, es muy lindo facilitar la entrada, pero también es como qué garantías le damos a la población de que realmente puedan insertarse en el mercado laboral. Y bueno, es como que sí hay facilidades y para mucha gente lo logra, pero por ahí es un oficio al que están totalmente subcalificados. O sea, a mí me gustaría compartirles un poco el caso de México después de nosotros de que desde 1900, me parece, 80 y pocos, Miguel de la Madrid estuvo en el gobierno, 85 me parece, pues con él entró toda la visión neoliberal a México, ¿no? Después de que ha habido pues gobiernos muy nacionalistas y demás. Y bueno, se vio con toda la esperanza de que iba a ser una mejor forma de generar más riqueza, que iba a caer en cascada el dinero hacia abajo, ¿no? Con el progreso del país. Pero vino Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, luego las cosas, bueno, sí se empezó a mover más la parte de inquietud política, aunque hubo cambio de gobierno hacia el PAN, hacia el Partido de Acción Nacional, que es de conservador, con Felipe Calderón y después, bueno, primero con Vicente Fox, que era el empresario que se volvió presidente, y después con Calderón, también del PAN, pero aunque fuera el PRI, no fuera el PAN, era el mismo proyecto neoliberal, o sea, en eso no había mayor cambio, ¿no? Y de hecho fue en estos gobiernos panistas que se impulsó aquí en México un modelo educativo más acorde a lo neoliberal, que es el enfoque basado en competencias, con la idea de que realmente los alumnos salieran para poder integrarse bien a los niveles de la empresa, este rollo de las escuelas duales, que casi la formación entre empresas y las escuelas, las universidades, y eso fue lo que estuvo, pero finalmente lo que se vio fue, después de todos estos años, que fueron como 30, pues que la riqueza se fue concentrando y concentrando y concentrando cada vez más, al grado pues que tenemos a un Carlos Slim, que es una persona de las más ricas del mundo, pero pues la pobreza estaba muy terrible, ¿no? En nuestro país. Se fue también creando mucho disgusto por todos los problemas de las elecciones, de fraudes electorales, y por ahí venía López Obrador haciendo mucha campaña desde tiempo atrás y pudo finalmente conformar este nuevo movimiento. Este movimiento movimiento de regeneración nacional no es aunque así se manejó desde, desde diferentes sectores de la sociedad, como que venía el socialismo y que cuidado se va a convertir México en Venezuela, se va a convertir en Cuba y cuidado, ¿no? Van a nacionalizarlo todo. López Obrador nunca tuvo un proyecto socialista ni nada que se le pareciera. Simplemente quería recuperar un poco como el liderazgo del Estado y como recuperar poder de negociación ante la empresa. Y una de las primeras cosas que hizo cuando llegó fue cancelar un contrato multimillonario que había para hacer una nueva aeropuerto en la Ciudad de México. Y estaba todo el mundo escandalizado porque canceló todo lo canceló y tuvo que regresarle dinero a muchas empresas, pero eso le valió el derecho de decir, se va a hacer lo que yo diga. Entonces empezó como una situación autoritaria de parte de López Obrador, ¿no? Algunos analistas lo que comentan es que justamente como no se trataba de hacer un proyecto socialista, sino simplemente de como empujar más para que la dinámica favoreciera a los más pobres, entonces se requería un Estado fuerte que tuviera esa capacidad de plantarse delante de los empresarios, ¿no? Al grado de que ya al final, pues si un empresario quería algo, le quedaba claro que tenía que ir a Palacio Nacional porque ya no lo podía conseguir por sus canales normales de negociación, ¿no? Pero bueno, pues sí fue de las cosas que se le reconocen a López Obrador fue que pues subió el salario mínimo, por ahí puse el dato, que de 88 pesos pasó a 248 pesos, sí salió mucha gente de la pobreza, los ancianos los adultos mayores, ahora yo también soy adulto mayor, pero me toca hasta los 65, hay una pensión universal, no es demasiado tal vez, es $150, pero pues se agradece en cuanto es poco el dinero que tienen las familias, pensiones a discapacitados y muchas cosas por el estilo, ¿no? Y además achicó al Estado en el sentido de quitarle presupuestos a las dependencias, no tanto que quitara dependencias, pero sí para tomar de ese presupuesto y disminuir salarios para hacerlo en depósitos directos a la gente. O sea, quitó intermediarios y la gente recibe directamente del gobierno el dinero. Entonces eso también,
porque no hizo una reforma fiscal para cobrar más impuestos. Entonces, o sea, como que ha logrado mantener, bueno, logró hasta cierto punto mantener la estabilidad al no hacer una reforma fiscal que presionara más a los que tenían más dinero. Trató de conservar más o menos una economía, digamos, equilibrada, no se endeudó demasiado, em, sí tuvo muchos problemas con la inversión extranjera por toda esta imagen de socialista que tenía, pero finalmente después con todo este rollo de China fue llegando más inversión y cerró bastante bien. Ahora lo que siguió fue pues que la gente, a pesar de que se pensaba que iba a votar por la oposición, pues siguió pensando que se tenía que seguir apostando por este gobierno que está más comprometido con las mayorías, y que pueda tener una continuidad. Aparte, la candidata Claudia Sheinbaum daba la impresión de ser una persona con carácter, con fuerza, y las de oposición parecían como muy, con ideas muy erráticas, y eso también dio como confianza. Pero ahorita, pues el tema es que continúa esto que se llamó la Cuarta Transformación, para malestar de muchos, para bienestar de otros. Se hizo una reforma educativa que está como enfocada desde la educación popular, con las bases teóricas de la educación popular, con un planteamiento de que el profesor tiene libertad en colegiado para hacer diagnósticos comunitarios y a partir de allí articular el currículum, y un trabajo por proyectos. Claro que ahora los profesores acostumbrados a seguir el libro de texto ya no tienen un libro de secuencias, sino tienen un catálogo de proyectos entre los cuales pueden elegir o proponer nuevos. Esto está planteándose que debería de transformarse en la formación de los maestros en las normales de educación, que ahora deberían de dar una formación mezclada entre educación y trabajo social, porque pues tienen ahora que saber hacer diagnósticos comunitarios. La escuela estaba muy atenida a que la comunidad era, en todo caso, ellos y los alumnos y los papás, a lo mucho, y ahora resulta que tienen que abrir las puertas hacia afuera. Entonces es un caos, ¿no? Pero bueno, y cuando vino la reforma que realmente se empezó a aplicar a fin del último sexenio de López Obrador, pues muchas escuelas privadas se hicieron rosca, como decimos por acá, al fin que decían, no va a perder y no se va a aplicar, ¿no? Y bueno, pues ganó y ahora hay que aplicarlo y estamos en este proceso de ver cómo aplicar un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que es la mejor reforma que ha habido en el país, esta reforma de la nueva escuela mexicana. Es muy desafiante, sí hubo muchos problemas de capacitación, faltan recursos, pero bueno, pareciera que está bien direccionada. Así que eso fue otro punto a favor. Pero bueno, ahorita con eso que se está tratando de construir, pues llega un Trump que pone todo a temblar, ¿no? Porque de pronto, no sé si se percibe desde allá, pero que el presidente de Estados Unidos, bueno, el nuevo presidente de Estados Unidos diga que, ¿por qué no anexamos México? Con las resonancias que tuvo, Ah, que nos quitaron la mitad del territorio, no es cualquier cosa, ¿no? claro. Se ha salido en la prensa que Claudia Sheinbaum ha contestado, me gusta la expresión, con serena firmeza a sus provocaciones, pero está claro que, bueno, hay muchísima desconfianza y está muy, muy acendrado en la mayor parte de los mexicanos o sea, por una parte sí el ir allá a buscar un mejor empleo, ¿no? Un mejor nivel de vida, pero sí en la cultura del mexicano está muy presente, el rechazo al gringo, ¿no? Entonces, Ah, mira. a pesar de que hay muchas presencias de toda la política y cultura neoliberal, hay un nacionalismo que fácilmente se puede activar y no sabemos en qué puede derivar esto. Ojalá que no derive en nada. Por otra parte, tenemos tanto tiempo de estabilidad que confiamos en nuestra buena suerte y Dios nos libre. ¿Ah? Nos acogemos a la Mm, Virgen María, que, que todo vaya bien, pero sí es una situación de bastante cuidado porque todo el progreso que se ha tenido últimamente económicamente tuvo que ver mucho con esta relocalización de empresas, que estaban de Estados Unidos en China y que se vinieron a México para poder volver a armar la cadena de suministros. Y ahora esto se puede ver amenazado si Trump, que fue el que impulsó que ya no hubiera el Tratado de Libre Comercio, sino el TEMEC, lo quiera deshacer. Entonces vamos a ver qué pasa con todo eso, pero así estamos, como con esperanza. La verdad, yo sí les puedo decir desde mi vivencia, desde que tengo uso de memoria, viví en un país en que la desesperanza y la queja era la constante. y ahora estás Yo con ahora otro vivo en un espíritu. país en el que por lo menos mucha gente sentimos que hay esperanza y que tenemos en el gobierno gentes que pareciera que de verdad quieren hacer algo por la mayoría y que están sabiendo comunicar en términos de simbolismos que tocan la fibra de la cultura mexicana, ¿no?
No sabemos qué pase. Obviamente yo conozco y tengo amigos, pues yo me crecí en un medio más bien elitista. Tengo amigos que odian a López Obrador y que, bueno, yo creo que están poniendo la velita encendieron la velita para que de veras nos invadan, ¿no? Pero, pero bueno, no creo que sea el tema de la mayoría. Y yo sí creo que México debería mirar, siempre ha tenido una política en general de amistad hacia otros pueblos. Se recordarán la Guerra Civil Española y la cantidad de gente que ha venido acá. Ha habido sus cosillas ahora como lo hubo con Ecuador o con algunos ahí coqueteos por medios masivos con Milei, pero en general yo creo que, bueno, es mi percepción personal, ¿no? La visión que Sí, tenemos de América Latina es positiva. Yo creo que es una muy buena pregunta. Cuando se hizo el TEMEC, empezó la gente a decir, ay, sí, ahora los mexicanos se sienten norteamericanos, que sí, ni siquiera es Norteamérica. México es Centroamérica, está ubicada en Centroamérica, ¿no? Y bueno, yo creo que es un buen momento para que los mexicanos nos preguntamos si somos Norteamérica, Centroamérica o América Latina, ¿no? Entonces, yo en lo personal crecí en una familia de izquierdas, crecí leyendo Mafalda, crecí escuchando a Cita Rosa, adoro a Mercedes Sosa, mis mayores conciertos fueron Mercedes Sosa en el Auditorio Nacional, el rock mexicano de tipo alternativo me gusta, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Si yo en lo personal me siento muy identificado y para mí sería bueno seguir pensando en el ideal bolivariano de una sola América, ¿no? ¿Quién nos valdría? sería Y espero que algún día nos atrevamos y pienso que 600 millones de latinoamericanos podemos pensar en otra cosa que no sea o neoliberalismo o socialismo, comunismo al estilo dictatorial, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que esta experiencia de caminar juntos nos abone algunas ideas sobre cómo podemos construir algo, ¿no? Por lo ujú. pronto, Sí, la verdad que está bueno, nosotros estamos mirando con esperanza a México, con esperanza a Brasil, porque realmente estamos en un momento pero muy difícil en Argentina, con una escalada de la violencia muy, ¿no? muy difícil. De hecho, yo por eso puse la frase esta de Milei, soy el topo que destruye el Estado desde adentro, que lejos de crear un Estado fuerte, quiere achicar el Estado y ha perdido trabajo, o sea, la administración pública o todos los compañeros. De hecho, hoy compañeras mías están pasando por otra vez por otra evaluación, unas evaluaciones absolutamente vergonzantes, porque van a echar otro grupo de compañeros ahora a fin de año. Lamentablemente es una situación de mucha tensión y de mucha angustia. Recibir el telegrama de despido, vamos a ver si vas a tener trabajo en la fiesta, ¿viste? Antes de Navidad, o sea, esta es la situación. Miles de pymes cerrando, o sea, como más del 52 y pico por ciento de la población en situación de pobreza, y a la vez con con una quietud tan pavorosa, con un silencio que ni siquiera es el silencio antes de la tormenta. Yo no siento que sea así, siento que es una cosa de letargo, de anestesiamiento, no sé cómo decirlo, ¿no? Como anestesia nacional, lamentablemente con una comunidad política que no está respondiendo a las necesidades que tenemos, por supuesto los que están en el Estado, a cargo del Estado en este momento, pero tampoco hay como grandes respuestas desde eh, la política opositora, digamos, ¿no? Como hay demasiado conflicto dentro de la política nacional, como dificultades para identificar el rumbo, las alianzas, un montón de cosas. Yo creo que este gobierno y sobre todo Milei y la alianza que hizo eh, encontró en esas, si se quieren, como se llama, miserias que tenemos como pueblo, como política, qué sé yo, una situación que la hizo crecer, como un hongo, digo yo. A veces tengo la sensación que es como un hongo que te va invadiendo, que te va invadiendo y vamos desde ciertos sectores tratando de resolverlo y cuesta un montón. Por eso puse en el final también en las diapositivas esto de que somos un montón de organizaciones sociales y de grupos organizados y educadores dando la pelea cotidiana para no perder la empatía, para no perder la relación con el otro, para seguir tejiendo redes de cuidado de la población que está en situaciones de mucha vulnerabilidad. Así que bueno, estamos en un momento, nosotros en Argentina estamos en un momento difícil que festeja la llegada de Trump. Acá el Estado está festejando esta llegada como si fuera que Trump también sería el Salvador otra vez y empezando a privatizar todo lo que es el Estado, ¿no? Todo lo que se logró conseguir o lo que se privatizaciones y privatizaciones que van en el sentido de explotación de los recursos
recursos naturales. Argentina tiene mucho recurso natural de agua potable y de minerales, y bueno, está como, se está rifando, se está repartiendo entre los más poderosos de la región. Eso también. Entonces hay como una especie de saqueo, ¿no? Claro. La sensación es Argentina la del tienen saqueo. ¿Eh? perdón, iba a preguntar, porque hay muchos servicios básicos que están privatizados, ¿no? Tipo electricidad y eso. No, se están empezando a privatizar. Todavía Ah, no ahora, están privatizados. Están en el proceso de privatización, aumentos siderales de luz, de agua y qué sé yo, pero todavía no están privatizados de transporte. O sea, claro. por eso había puesto acá la canasta, porque digamos, como que hay el 52% de la población está bajo la línea de pobreza, es pobre, pero porque no llega con los servicios, o sea, los alquileres, o sea, Sí, el gasto es claro. enorme, ¿no? Entonces, esta situación es como, y la amenaza constante de quedarte sin trabajo. Como que Qué esto terrible. es como un gran miedo y una gran amenaza, entonces yo creo que ahí eso sostiene mucho del intento no moverme para que se den cuenta que existo, a ver si se dan cuenta y entro en la volteada, ¿no? Está como esa sensación uno siente, ¿no? En general. Después cuando uno se encuentra con los compañeros, dice, empezamos a pensar cómo sostenernos entre todos, como sabemos hacerlo desde la práctica de organización social, pero realmente está Sí, claro. difícil, está muy El difícil, año que viene tienen las elecciones, ¿no? sí. Sí, no de presidente, pero sí de... Ah, Y no sé cómo se ve allá en Argentina, pero cuando entró acá en México el tema neoliberal, una de las cosas que nos hicieron padecer, ahora sí hablando de nuestra realidad como maestros, fue las formas de contratación. Porque antes de lo neoliberal, era ilegal pagarle a alguien continuamente sin darle prestaciones. Se Mm, hacía, pero era ilegal. Con estos gobiernos neoliberales se hizo legal y se creó una figura impositiva que se llama honorarios asimilados a salarios. Y Ah, gracias mirá a que... eso se empezó a extender la práctica entre las escuelas, los colegios, ¿sí? De contratar a los maestros bajo esa fórmula. Y entonces tú puedes trabajar 10 años en una escuela cobrando siempre la misma cantidad y no tener ni antigüedad, ni prestaciones, ni vacaciones, ni absolutamente nada. Estás como por honorarios, ¿no? Por fortuna, acá en las instituciones más fuertes, con más alumnos y todo, y con una ideología como el Sagrado Corazón, todavía no alcanzó a difundirse tan extensamente, pero, por ejemplo, yo trabajo en una universidad que es de la Iglesia Católica y así me pagan, o sea, o más bien no me dan ninguna Mm, prestación. Eso fue como algo difícil, ¿no? no. Acá Este, generalmente el gremio docente o la docencia, sobre todo de primaria y secundaria, es un gremio fuerte y defiende los salarios, o sea que generalmente eso no sucede, hay por supuesto escalas. Sí, lo que está aumentando muchísimo, bueno, se está dando la pelea igual porque hay una descalificación del educador. En Argentina, últimamente se descalifica el educador haciendo pruebas de examen a los alumnos y después justificando que con los resultados las escuelas no están haciendo su trabajo, ¿no? Los docentes no están haciendo su trabajo. Se está bajando el presupuesto a la universidad, o sea, las universidades sí, que se crearon se están desmantelando, de hecho hay una baja más del 30 y pico de por ciento de los salarios de los docentes y eh, por eso digo, lo que aumentó sí es la precarización laboral en el ámbito privado, digamos, también es como, bueno, sí, es a negociar, es vos negociás ahí para ver qué podés negociar y por supuesto hay una cola de personas tratando de quedarse con tu puesto. Entonces, la precarización, no solo en este sentido, sino también en las leyes. Hay claro. empezando a haber leyes como no la indemnización pagarla en cuotas o no, o hay un montón de despidos sin causa, un montón de cuestiones que a favor del empleador. Sí, bueno, aquí Eh, nomás quisiera aclarar que esto esta forma de pago no es en educación pública. En la educación pública todo es con prestaciones y todos. Y en muchas escuelas privadas también, las más fuertes, ¿no? Pero esta situación de este tipo de pago sí se extendió mucho, al menos en el periodo neoliberal en colegios privados, ¿no? Que se mm, suma a otras muchas cosas y cada vez que surge una reforma es lo mismo, ¿no? No hay tiempos de capacitación pagados, se da por hecho que tienes que planificar en tu casa, o sea, digo, ¿en qué ah, otra sí. profesión se le pide al profesionista que se lleve el trabajo a su casa y se da por hecho que además
se le exige que así lo haga porque pues te pago las horas frente a grupo y te quedas 2 o 3 horitas más por allí, pero eso es todo, ¿no? Entonces sí es una situación complicada que habría que repensar. Sí, y hablando del sistema jubilatorio, como decía acá Andrea, como contabas un poquito, también a nosotros acá le están al sistema jubilatorio que es estatal, que en algún momento en la época de los 90 se quiso hacer la privatización, como contaba Andrea, pero que bueno, después se volvió al Estado, pero igual a los jubilados le han bajado el ingreso enormemente y se está pensando también en el aumento de la edad jubilatoria, en volver a ¿cómo se llama? No dar algunos beneficios como moratorias y un montón de cuestiones. O sea que también está como Acá en discusión. La cobertura de los medicamentos, 100%. sí. ¿Cómo? Decía que también se quitó la cobertura en algunos medicamentos 100% y encima Mm, también como que tienes que ingresar a un link, ¿no? Con esto de lo difícil de no todos tienen internet o un teléfono o la facilidad de saber hacerlo, que tenés que completar o si no perdés este beneficio, ¿no? ujú. Claro. Sí, sí, sí. Muchísimos programas sociales se dieron de baja también. Ahora en Muchos. los últimos datos que se estaban que empezaron encuestadores como a realizar, y que empezaron a levantar por esto de la reforma jubilatoria que se estaba buscando ahora con las elecciones, di- la gente, o sea, los datos arrojaron de que la mayoría de las familias que estaban en pobreza dependían de un salario que era jubilatorio, de un sueldo jubilatorio. Y es un Mira. montón. Y es bajo. Entonces es como, Claro, es tremendo. viaje y tal, y no salió esa reforma jubilatoria. Entonces, en realidad lo que se quería hacer era eliminar como esa comisión que te cobran las AFAP, que después esa inversión de ese aporte que vos hacés lo terminan poniendo en capitales extranjeros y tal, es Mm. una cagada porque es tu dinero y lo circulan por otros lados. Entonces está, es complejo, Muy sí. bien. Miren, no sé cómo anden de tiempo. Habíamos programado que el espacio terminara más o menos por este tiempo. Si gustan, podemos continuar. Digo, yo no tengo ningún problema, pero si gustan, podemos ir haciendo una ronda última de intervenciones, como preguntando, bueno, ¿qué les pareció esta oportunidad de encontrarnos? ¿Qué se llevarían de este encuentro o de este primer encuentro, ¿no? Este, para poder ir cerrando. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, a ver, vengan de ahí de su ronco pecho. ¿Decís para responder las preguntas que pusiste en el PowerPoint? Adelante. ¿Quieres que ponga algo? No, no, te pregunto porque no entendí bien si era No, para no, que responder para las cerrar, preguntas. como Ah, ok, última ok. intervención de cada quien, como un comentario de cierre, qué se lleva de este encuentro, qué le pareció más significativo, no sé, lo que gusten, a manera de comentario final. Comparto algo que me sale así de movida primero, es como siempre la riqueza de encontrarse y de un hacer colectivo, ¿no? De escuchar otras voces, me parece que es como algo ahí, parte que define y que nos hace también, ¿no? En la educación popular, la grupalidad, lo colectivo, es parte de, de la propuesta. Entonces, en ese sentido, escuchar otras voces y desde ahí también conocer y construirnos, en este caso, en esa identidad más latinoamericana, ¿no? Reconocernos también en algunas cosas, me parece que, que está bueno. Y después sobre todo por quizá muy desde acá, desde Argentina, ¿no? Eh, pero la necesidad de esperanzarnos también, ¿no? De construir desde la esperanza, de hacer esa praxis más como tarea de construir esa esperanza con otros, ¿no? O hacerla explícita, objetivarla, encontrar el modo de ir construyéndonos en ese sentido más humanos, ¿no? Mejores Ah, realidades. pero muchísimas gracias, Eugenia. Sí, Gaby, Silvia, sí, yo Andy. brevemente quería decir que, bueno, la verdad, me quedo pensando muchísimas cosas, muy cálido todo tu forma de transmitir, Gonzalo, la primera vez que te conozco, bueno, así, la Euge, ya las conozco. Y me quedé pensando, ¿no? Por lo menos lo último que quería decir, que acá en Argentina estamos con estas capacitaciones con el nuevo cambio del estatuto, ¿no? Docente, en parte, pero sí o sí del currículum de, por lo menos de primaria, ¿no? Y también con la nueva modalidad de la nueva escuela secundaria.
y con esto de que está el nuevo aprendizaje basado en competencias, que vos me decías que, bueno, por suerte, ahora en México como que no había funcionado, no, no funcionado, no quiero usar esa palabra, pero como que se reformó, ¿no? Sí, Con el enfoque de la educación popular. Bueno, me quedé pensando, por lo menos yo estoy estudiando aún mis últimas materias de profesora de primaria, y siempre está esta mirada, ¿no? Del grupo cero, de Harvard, de Perkins. Qué rico sería esto, ¿no? Este análisis que mínimamente estamos haciendo acá, como de, como vos decías, de Latinoamérica. ¿Por qué mirar, no? Siempre por ahí con otras realidades, que no digo que no suman, pero no encuentro este discurso, ¿no? Por ahí en todas estas capacitaciones que tuve. Me quedé pensando eso, ¿no? Como para ir viéndolo y uno buscar estas alternativas por ahí de una manera propia, individual, ¿no? Como se puede dar acá en este espacio. claro. Ay, muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Silvia, Andy, perdón, Andy. Perdón, yo Andy. suelo ser muy callada y la verdad que, pero es eh, muy enriquecedor escucharlos, realmente. La realidad de la ciudad donde vivo es muy diferente, incluso Buenos Aires, porque bueno, es una ciudad turística. eh, Vivo en la provincia más gorila de Argentina y el entorno es bastante también. Me pasa mucho esto, ¿no? De encontrarme con mucha gente alrededor mío que opina totalmente diferente porque Córdoba es un bastión liberal y bueno, y me preocupa mucho eso, la deshumanización que hay. Por eso insisto en esto de meter la educación popular en esta escuela de clase media que tengo, porque me preocupa mucho que los chicos estén tan deshumanizados, ¿no? Y digo, por ahí atacar esa vulnerabilidad y crear un ciudadano un poco más comprometido, ¿no? Más cercano, que sea más sensible, porque los chicos nuestros son como muy superficiales, como muy que no le llega, ¿no? Y, y a ver si podemos esperanzarnos un poquito más de construir algo diferente, ¿no? Yo me quedo con lo que decía Silvia, de hecho una de las palabras que respondí en la primera es cómo despertarnos del adormecimiento que tenemos, ¿no? Que nos están pasando por encima y no encontrar por dónde la salida. Realmente a mí me preocupa mucho eso. Y digo, bueno, desde mi rol docente es esto, tratar de buscarle la vuelta por ahí. La realidad en Córdoba es distinta también porque cada provincia tiene su propio sistema, digamos, educativo, ¿no? A mí me hace un poco de ruido esto, que el gobierno en Córdoba es supuestamente peronista, pero de corte liberal. Sí, pero el ministro de Educación nos hace una bajada. Por ejemplo, estamos trabajando con el tema, nuestra escuela empieza este año que viene con la escuela precursora que le llama, que es basada en proyectos. Y tiene una mirada que se ajusta mucho a lo nuestro, o sea que por ahí nos abre un poco el abanico. No sé si la ideología que atraviesa el ministro de Educación nuestro es liberal o no, pero nos da la posibilidad de entenderlo por otro lado y generar las modificaciones que necesitan. Así que, bueno, por ahí veo un poquito la esperanza. Sí, sí, qué interesante, ¿eh? Mira nada más el caso de Córdoba. ¿Y Ujú. por ahí, por ahí? Yo siento que esto, ¿no? La compartida, que me parece que está bueno porque te sentís como más acompañado, en la realidad, ¿no? Es como que vivimos en muchas situaciones semejantes, más que nada entre Argentina y Uruguay. Pero ahora cuando escuchaba a Gonzalo decía, pa, es, es como que te asombra porque no es lejano en territorio, pero es muy cercano en la realidad y me parece que está bueno esto de conocer otras realidades. Yo siento que, por otro lado, ¿no? Como estoy frustrada actualmente por todo el cambio educativo que hay en Uruguay, entonces, por ejemplo, en la elección de horas que se dan a diciembre, yo no pude elegir horas, no pude como efectivizarme para comenzar a lograr grado, que es algo que se está luchando hace un montón. Entonces es como, hay muchas trabas, está esto de las competencias, que fue la reforma educativa, la última que hubo en Uruguay, que fue el año pasado, que como que este gobierno quiso decir que hizo algo y sacó esto así todo de apuro, sin participación docente, sin todo
horrible. Y ta, de ahí hasta el día de hoy, porque incluso hasta en la última reunión que tuve hoy de profes, habían fallas en lo administrativo, en la... Nada, es todo tan adultocentrista que frustra, porque en realidad no hay una mirada real en los chicos y en las vivencias que tienen. Entonces es como, me siento como frustrada actualmente. Sí, sé y espero el nuevo presidente que se viene en Uruguay para el 1 de marzo del 2025 es profesor de historia, egresado del Instituto de Profesores Artigas, que es por donde pasamos todos los profes. Entonces es como que es un poco esperanzador esa mirada de, bueno, ojalá que desde las vivencias propias también surjan otras cosas, porque además hay varias personas que están ahí como desde una mirada política tratando de impulsar un poco esto de, bueno, ¿qué hacemos con toda esta reforma que trajo un montón de problemas? Entonces, como que en lo personal, en esto del qué sentíamos, ¿no? Sí, está, me siento frustrada, al igual que ustedes, me imagino, por las vivencias que tienen, pero sí está bueno esto de genera otras cosas que es de unión, desde los gremios, desde los núcleos sindicales, desde, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Y es como que hay mucho impulso en eso que está que dentro de nuestra sociedad está re más que en Uruguay se dé, en Argentina se dé, en el resto de los países de Latinoamérica se dé esto de, che, hay que hacer algo porque y encontrarse en estos espacios para construir me parece que es lo ideal y conocer otras realidades también es el sueño que decía Gonzalo de, bueno, empezar a construir una única Latinoamérica unida, ¿no? Está buenísimo. Así Muy que bien. nada, es como, tengo un montón de sentimientos que no sé cómo ordenarlos realmente. Sí. Muchísimas Muy gracias, complejo, Andy, por favor. Silvia. Sí, yo por el momento, cuando armaba las filminas decía, ay Dios, por quiero compartir otras cosas, pero también después en algún momento, no sé si es medio como que me consuelo mirando la historia como una cuestión cíclica y como una cuestión espiralada, digo, bueno, en algún momento volvemos a retomar el rumbo y los argentinos y las argentinas somos bastante creativos en los rumbos que hacemos y tomamos, así que también creo que eso, ¿no? Yo creo que va a llegar un momento de ese despertar, por lo tanto, en la organización en la que yo estoy trabajando, que además de los trabajos pagos son mi lugar así de refugio más como más amoroso, digamos, porque bueno, es un trabajo que hacemos en la comunidad donde yo he vivido siempre, hablamos de multiplicar pedacitos de mundo feliz. Ah, Y siempre hablamos de esto, digamos, como diciendo, bueno, quizás no podemos con todo, pero con el pequeño pedacito, el pequeño cuadradito, el pequeño espacio en que tenemos y de encuentro, que sea feliz. Que personas felices tienen ideas más empáticas, más amorosas, más las personas angustiadas, están como muy o esto que traes vos recién, Andrea, bueno, cómo crearte, digo crearte porque me reconozco ya también del otro lado como una adulta mayor, cómo crear para los jóvenes que están empezando a ser parte de la creación de este país, volver a retomar esa esperanza y la felicidad, ¿no? Y como hacer lugar, hacerles lugar, digamos, porque viene una época en que les toca a ustedes, pero que nosotros tenemos mucho que transmitir, mucho que abrir, mucho que... Así que bueno, me parece que estos espacios también pueden servir para esto, ¿no? Como, y que bueno, que no perdamos esa idea. Yo digo que si miles de personas multiplicamos pedacitos del mundo feliz, esto es como al revés, digamos, como al revés de la peste, digamos, una cosa así, ¿no? Que bueno, es cíclico, lo tenemos que entender, pero que también hay cambios que hay que hacer. Si no cambiamos como sociedad algunas cuestiones, esto vuelve a pasar. No sé si mis nietos, mis hijos van a tener nuevas posibilidades, porque vienen otros tiempos, ¿no? Los tiempos de los más jóvenes, pero nosotros tenemos esa posibilidad, digamos, yo digo esa posibilidad. Y me parece que este es un pedacito del mundo. Este que estamos generando acá tiene que ver con eso, con generar ese pedacito que se multiplique, ¿no? ah, Capaz que podamos entonces al principio de año volverla a multiplicarnos para compartir un poco esta angustia, pero y las buenas noticias que tenemos, este, y bueno, acompañarnos de alguna manera desde Capaz distintos que puntos. hay que hacer otro que sea desde las buenas noticias. Como buscarle Claro, la vuelta y decir, bueno, vamos a hacer láminas, pero desde lo bueno del país, ¿no? claro, exactamente. Sí, sí, sí.
Pues Viste yo que les los compro. trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, ahí le hablo con Euge, las trabajadoras sociales tenemos como siempre el trabajo de identificar problemas y intervenir en ellos, ¿no? O Claro, ayudar a que... Entonces a veces los diagnósticos que hacemos son bastante difíciles, ¿no? Porque por esa situación. Pero a veces también en la escuela, y trabajo en un centro educativo, siempre la escuela cita a la familia para hablarle mal del niño, para decir qué mal que anda tu hijo. Entonces, en el centro educativo en el que estoy, estamos practicando el citar a las familias para dar buenas noticias. Eh, qué Sabe lo lindo. piola que le está pasando a su hijo. Se súper eso. sorprende. Ustedes no saben lo que se sorprende la gente con ustedes, ¿no? Y porque es Porque, romper con lo que esperás también, ¿no? Porque vos como padre es claro, como Lo que, ay, ¿por contracultural, qué ¿no? me De esa llaman? la Y cultura hegemónica que nos atraviesa, es como esa construcción contracultural. De hecho, ustedes también acaban de atravesar el módulo de Patricia Bolton, que invito un montón, ¿no? Como a esa lectura contrahegemónica de una realidad que aplasta muchas veces, ¿no? Cómo ujú, resignificarla. Yo ahí les exacto. compartí también para el cierre eh, un- una etiqueta o un calco que usamos ayer en el cierre de la especialización presencial, también para aunar Ah, por dónde andamos, pero digo también con un montón de preguntas y de resignificación en relación a la esperanza, ¿no? El activar a esperanzar el mundo, a Ujú. esperanzar las prácticas, a los encuentros y demás. Entonces, nada, la compartida, si quieren lo leemos, pero es traer a Paulo sí, Freire sí, 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 eh, sí. en eso. Gonzalo, si quieres compartirlo, pero ahí si Sí, no sí, lo sí. abren y lo voy leyendo. A ver, espérame, a ver, aquí yo lo tengo. Espérame. qué buena que está la imagen, me A encantó. ver, sí lo leen, lo leen, sí lo ven, ¿verdad? Ahí Ujú. va. Es preciso tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperanzar, porque hay gente que tiene esperanza del verbo esperar, y la esperanza del verbo esperar no es esperanza, es espera. Esperanzar es levantarse, esperanzar es perseguir algo, esperanzar es construir, esperanzar es no desistir. Ah, su. Muy bonito. Qué ¿Cómo hermoso, qué está hermoso. Y que nos Muchísimas interviniendo encuentren gracias. esa la esperanza imagen? activa, digo, lo de Silvia me Eso. pareció hermoso también. Esto de multiplicar pedacitos de mundo feliz, me lo llevo, creo que nos lo llevamos todos, ¿no? Pero Y, todas, pero me parece que muchísimas hay pista ahí. gracias. Muchísimas Ujú. gracias. Pues yo les comparto igual que me siento muy contento de este espacio, de esta pequeña, que hemos podido convivir en esta pequeña pantalla, en este pequeño mundo feliz que estamos ahora. Y pues sí, para hacer cosas juntos, o sea, para hacer comunidad, pues hay que hacer cosas juntos, ¿no? Y esta es una forma de estar juntos. Creo que se me antojan varias cosas. Desde luego, me quedo pensando en lo importante que como gremio, digo, no esperemos siempre las reformas educativas de las autoridades, sino que vayamos construyendo nuestras propias propuestas y a lo mejor eso también puede pasar por algún día poder tener un espacio para compartir los modelos educativos de nuestros países y entenderlos mejor. Esto de la nueva escuela mexicana puede ser una experiencia interesante. No sé si llegue a buenas prácticas, espero que sí, pero por lo pronto es una experiencia interesante que nace en confrontación con los modelos neoliberales y por competencias y que propone algo más afín a la educación popular. Por ahí les comparto algún material si les parece, pero podría ser interesante dialogar nuestros modelos, ¿no? Dialogar nuestros Ujú. modelos Qué educativos y bueno, hermoso. este, pues muchísimas gracias, qué bueno que pudieron estar aquí, aquí estamos juntos. Buenísimo. Y esperemos que la próxima sea con un tequila y un asado. Ah, bueno. Bueno, que sería, ojalá nos ¿Vienes encontremos. o vamos? Aunque sea Ah, virtual. Ah, Bueno, bueno, está sí. más posible O así. bueno, yo me saco la lotería y voy a Argentina, ya nos vemos. Bárbaro. Intentamos. Buenísimo. Bueno, muy bien, Bueno, pues muchas gracias. muchísimas gracias. De verdad, les mandamos las diapositivas que nos acabas de mandar, Eugenia, las comparto en el grupo. Ujú. Y el video, si me Adelante. pueden mandar sus correos electrónicos, porque no voy a poder mandar el Zoom por WhatsApp, está muy pesado. Si me pueden Ujú. compartir sus Bueno, correos para que se los comparta, o igual te lo comparto a ti, Silvia, no sé, para que llegue por correos. sí, está muy bien, está muy bien. En algún Ujú. momento también se puede subir a un canal de YouTube, si alguno tiene, y después Ah, así bien. es más fácil también de compartir, Ah, ah, ¿no? sí, lo puedo buenísimo. subir, tengo un canal y lo puedo subir ahí. Sí, porque eso es como abrir el link y ya es Claro, como más, se puede compartir el link. Bueno, perfecto, pues felices bueno, vacaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias, Igualmente, que igualmente. descansen. descansen. Estamos en contacto. Gracias, Hasta luego. saludos. Hasta luego. Hasta luego, Saludos. gracias. Nos vemos.